Buenas tardes, mi nombre es Antonia Huerta y hoy voy a hablar acerca de mi caja de memoria, la cual consistió en la búsqueda de 7 memorias como elementos claves y también como potenciales desarrolladores artísticos para la posterior producción. Ahí, en los rincones de la memoria, en los mares del olvido. A partir de esta frase se van a empezar a desarrollar las memorias que elegí dentro de la presentación con respecto a la concepción de las mismas y también a su búsqueda. Por lo tanto, es un paseo por la reconstrucción de la memoria a través de estos mismos recuerdos fragmentados. Y a partir de estas distintas líneas de memoria que elegí. Dentro de los fragmentos de memorias o las memorias que elegí está mi vida en México y cómo influenció esto hasta hoy en día dentro de mi concepción de espiritualidad y también de los ritos. Mi intercambio a Alemania con respecto a la importancia que empecé a darle a la historia y el contraste también que generó con respecto a Latinoamérica y mi concepción sobre la historia también latinoamericana, mis lecturas y cómo han afectado dentro también de mi escritura, el dibujo y la pintura como parte fundamental también desde que era chica y la naturaleza como un remonte también a mi infancia y mi familia como con respecto a las cargas familiares y finalmente las movilizaciones sociales como parte de tomar acción. Dentro de la presentación voy a hablar de las memorias como no lugares, donde estos lugares que parecían ser permanentes, uno se da cuenta que finalmente no lo son y que pasan a ser recuerdos que pareciera que mientras más pasa el tiempo, la imagen de los mismos se va volviendo más borrosa y el recuerdo se vuelve sentimientos, se vuelve emociones, se vuelve sensaciones. En algún punto todos los lugares pasan a ser no lugares en nuestra historia. Esos lugares que parecían permanentes se convierten en lugares de paso, que lo único que dejan son chispazos de luces de la memoria de lo que alguna vez fue la experiencia. Los recuerdos se vuelven gotas de agua en la inmensidad del océano y pasamos a ser recuerdos fragmentados de nuestra historia. México para mí es una memoria fundamental dentro de la persona que soy hoy y de todas las concepciones que tengo acerca de lo que significa la vida y también la muerte. Crecí y viví en México hasta los 11 años. Mis memorias se convierten en lugares, en colores, en texturas de la naturaleza y en paisajes, en ritos iluminados con velas, estrellados de colores y formas, en sabores, en mitos y en leyendas sobre dioses indígenas acerca de la vida y la muerte, acerca de la vida después de la muerte, un poco también como la concepción que tenían los antiguos egipcios con respecto a lo que pasaba después de esta muerte física. Mis recuerdos se vuelven sensaciones, representaciones simbólicas, que también pasan a ser pluralidad de estas mismas culturas que coexisten. Las memorias son diversidad y sobre todo con respecto a este sincretismo sobre sincretismo que existe en México y aparte también este sincretismo sobre sincretismo que existe con respecto a mi vida entre México y Chile. Los danzantes es una artesanía muy importante que también quise poner como dentro de la presentación porque representa con respecto a su historia la unidad, hace guiños a, a lo que es el rito, habla de este mismo instinto gregario, como este impulso de vivir en colectividad y la solidaridad a través de la espiritualidad, la representación de esta fuerza colectiva que, que genera finalmente este arte y muchas veces difícil de poder vivir juntos en comunidad.
el sabernos necesarios y el aprender a vivir juntos para poder generar y canalizar esta misma fuerza. Alemania fue otro punto de inflexión súper importante dentro de mis concepciones con respecto a cómo me concebía a mí misma y también con respecto a lo que quería hacer y cómo veía también la vida. Terminando segundo medio me fui de intercambio a Alemania y llegué a Bonn. Era una ciudad bastante grande y no entendía muy bien el idioma, tenía 17 años. El andar sin rumbo aparente y el descubrir lugares en la ciudad como entre las calles que se convertían en laberintos desconocidos dentro de la ciudad se volvió una práctica de cada día. El espíritu de la misma me di cuenta que empezaba a brotar de cada rincón. Los museos de historia y de arte se volvieron mis lugares frecuentes porque sentía que eran espacios con un lenguaje universal y que también transgredían cualquier frontera idiomática. Fue aquí, en este viaje, donde me di cuenta que las artes visuales y el teatro me movían más que nunca y que de verdad quería ser artista. Fue en Alemania donde volví a tomar mi lápiz y me puse a escribir otra vez, en servilletas o haciendo dibujos también sobre servilletas o escribiendo sobre mis tickets de autobús, porque lo sentía como una necesidad. Los libros y las cartas también me parecen sumamente importantes, porque pasan a formar parte de estas memorias escritas, que se vuelven emociones. La tinta sobre el papel, las palabras, las sílabas y las letras pasan a ser emociones, pasan a ser sentimientos. Las memorias están hechas de personas, sentadas frente a una hoja y un papel, sentadas y enfrentadas ante su sentir. El libro y la carta se terminan de escribir cuando se leen y fluctúan de un sentir a otro entre interpretaciones de desconocidos que se apropian de la historia. Letras, dibujo y pintura. Me acuerdo cuando era chica y entre hojas de papel y lápices y crayones rotos y frente a un segmento de muro que me dio mi mamá para rayar, para que no rayara toda la casa, encontré un lugar donde podía contar mis historias. Me acuerdo que después de hacer cosas en el jardín o jugar con mi único amigo, porque éramos los únicos dos niños que vivíamos ahí, después entraba a la casa y dibujaba lo que había hecho durante el día. Mis dibujos estaban muy lejos y yo creo que hasta hoy en día de la idea del arte, pero hasta hoy en día y en su momento fueron mi lugar seguro. Relatos visuales de palitos para no olvidarme de lo que había hecho los días anteriores y que finalmente pasaron a ser historias de una infancia. La naturaleza, con respecto al concepto de el cuidar y el dejar crecer como herencia generacional, también es súper importante para mí, sobre todo a nivel familiar con respecto a las figuras femeninas de la familia. A veces con un solo movimiento me acuerdo de cuando tenía 3 años y veía mi cara reflejada en la arena con agua, con un respiro, un olor a cuando me levantaba en la mañana y salía al jardín, tierra mojada, olor a pasto. Una imagen y regreso cuando tenía 6, sembrando flores con mi mamá, arriba de la carretilla recogiendo piedras, subiendo árboles. Y aquí es donde siento yo que el recuerdo se vuelve kinésico y sigue el movimiento de las plantas. Nacer, crecer, morir y volver a nacer. Esta representación del renacer que se puede proyectar también a las memorias como muertes y renaceres simbólicos. Las memorias familiares creo que son sumamente importantes. Dentro de mi familia, mi mamá siento que siempre fue muy sincera con lo que tenía relación a la familia. Siento que ella también fue muy rupturista con respecto
a quizás tendencias anteriores que se tenían en la familia. Y a partir de esto también, hablando desde la importancia de los lazos familiares en el dejar aflorar la propia identidad, a través de las memorias se trata de hacer alusión a las marcas en los ciclos de la vida desde los propios antecedentes. Un poco romper con estos secretos familiares y darles frente y darles cara. Un poco como un espejo para las cargas que llevamos hoy en día como seres individuales. A partir de esto surgen múltiples ramificaciones de lo que significan estos lazos y la importancia de conocerlos también para su posterior deconstrucción. ¿Qué es lo que queremos y a qué es lo que le damos importancia? Esta foto la saqué hace unos 3 años y la edité hace también como 3 años y hace un poco alusión a esto mismo, a estas como líneas de tiempo alternativas que si bien pareciera que son tiempos distintos, termina siendo atemporal porque coexisten. Finalmente no está claro en qué tiempo se mueve como la imagen. Hace también un poco guiños a esta misma como reencarnación. Mi nombre era el que ahora es tuyo. Las movilizaciones sociales para mí han sido súper importantes, sobre todo desde que entré a la universidad. Empecé a adentrarme mucho más con respecto a lo que significaba el tomar acción. Y el tomar acción no solamente quizás desde lo personal, sino que también tomar acción desde la colectividad, tomar acción desde el estar en las calles y revolucionar desde el amor, desde esta misma empatía que uno siente con un otro. Mientras las paredes arden con verdades, verdades que queman dolorosamente la vida de los que las padecen. Somos arte en las calles, arte que incendia tu llamada normalidad, arte que nace y resiste, arte que nace impetuoso e indoblegable ante su represión. Finalmente creo que estas mismas movilizaciones sociales son muy importantes porque, como hablaba antes con respecto a las cargas familiares, también funcionan un poco como este espejo social, donde lo personal se vuelve social y lo social se vuelve personal. Entre los rincones de la memoria, recuerdos crecen como la mala hierba, y entre el caos, chispazos de luz iluminan lo que entre las tinieblas del pensamiento se había ocultado. Ahora los secretos no son más oscuros, y se pueden arrancar desde la raíz. Las memorias finalmente aquí actúan como puntos de inflexión, como bardos o estos puntos intermedios entre la vida y la muerte, como indicios de un renacer después de un duelo, como devenires que necesitan resignificarse para ser, y donde nada es estático y la inquietud de lo supuestamente inamovible termina por vencer. Esos objetos y esas experiencias pasan a ser puntos claves en la memoria y en la evocación del recuerdo, que por más pequeñas que sean, son capaces de cambiar una historia completa. Y no solamente a nivel personal con su resignificación, sino que también a nivel colectivo, como decía antes, como un espejo. Esas que ramifican realidades, esas experiencias que ramifican realidades y permiten también contar otras historias, cambiar también las que se han tratado de contar incansablemente. Y en este punto creo que es importante preguntarse qué es lo que se nos ha repetido y qué es lo que nos hemos repetido durante años y cuál es su influencia y finalmente reivindicar este mismo mensaje. Por ejemplo, la importancia de la misma historia universal y cómo que se tiende a generar en torno a Europa y cómo transportarnos y resituarnos en nuestro origen, que está lleno de sincretismos, y volver a esa importancia de la unicidad de lo que es Latinoamérica. No sé, yo creo que es súper importante el empezar a resituarse a partir de las memorias y a partir del propio territorio, desde lo local. Y
y eso, mover como nuestras inquietudes a lo que estamos haciendo.